Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Óyeme, Edwin, yo hoy estoy encantadísima de que estemos haciendo este podcast. Teníamos un tiempo, Pura, por tratar de consolidar este tema. Y cuando a mí me lo plantearon de que ya se había, ¿verdad?, cuadrado todo, yo dije, no, yo voy para el podcast. Yo no me puedo quedar. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Voy para allá. Óyeme bien, Edwin. Vamos a hablar hoy, pero ven acá. ¿Y es verdad que los adultos debemos vacunarnos? Yo me sorprendí cuando vi el tema, porque al viejo no hay que vacunarlo, Pura. Ya el viejo está pago. Ya el viejo está inmune. No. Y para eso hemos traído, ¿a quién, Pura? oye bien, al doctor Smiling Castillo, infectólogo, formado en Brasil, profesor de universidad. Ok. Que va a hablarnos, óyeme bien, sobre este tema tan importante en relación a qué debemos hacer con los adultos. Señores. Bienvenido. Doctor, un placer. Muchas gracias por la invitación. Para mí, pues, un verdadero placer estar con ustedes. Como enlace científico de vacunas, de verdad que me siento muy bien estar esta tarde compartiendo un tema tan importante como es la vacunación en el adulto. Doctor, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Por qué es tan importante? Y hay un auge bien interesante a nivel mundial con este tema de que a los adultos ahora hay que vacunarlos contra diferentes situaciones. Porque para mí ya el adulto está pago, ya no está inmune. No hable de edad, Edwin, que te Ya, encanta. sí, no, pero que ya el adulto está pago, ya está inmune. Mira, la juca, el romo, el cigarrillo, comer chimi en la calle, ya está inmune el adulto y ahora hay que vacunarlo también. Bueno, vamos a hablar de eso, doctor. ¿Por qué es tan importante vacunar al adulto? Bueno, ahora no. Desde siempre ha sido importante. Desde siempre. ¿Cómo? vacunar. Nadie lo sabía. Mírelo ahí. Nadie lo sabía. Por eso trajimos al doctor Castillo. Vamos a ver, doctor. Y digo que desde siempre porque los adultos también están propensos a padecer una infección. Entonces, el objetivo de la vacunación es prevenir las infecciones. Hay infecciones que no tienen vacunas, pero tienen medidas, como por ejemplo el lavado de manos. Sin embargo, hay otras que sí tienen las vacunas y por eso hay que utilizarlas independientemente de la edad. Hay ciertos riesgos asociados a edad infantil, pero hay otros que son a edad más adultas. Entonces, hay inclusive vacunas que van dirigidas a población adultos mayores. Entonces, es importante a partir de ahí, el principal criterio es ese, la edad. Según la edad de cada uno, hay vacunas que le corresponden. Ok. Pero, por ejemplo, a los niños estamos claros. Estamos en la época de la gente inventando que no quiere vacunar a los muchachos. Sí. La gente no quiere vacunar a los niños ahora. Oye, bueno, no sé. A todos le echan la culpa. Estamos en la época de los antivacunas. Pero como que en los niños, eso que siempre ha quedado establecido, cuál es la edad, qué debo ponerle, cuando nació, a los 2 meses, qué sé yo. De eso está bien establecido. Pero en los adultos eso como que se pierde. ¿Por qué se pierde? ¿Qué es lo que pasa? Que esa vacuna que debemos ponerle al adulto para prevenir complicaciones, ni los doctores sabemos, oye. Esto es un temita. Ni los doctores. Porque ya el doctor dijo que desde siempre, pero los doctores no lo sabemos. Explícanos eso, Smiling, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la infancia se considera a esta etapa de la vida como una etapa de vulnerabilidad. Entonces, desde el nacimiento estamos recibiendo vacunas. Desde que nace el niño hay que ponerle BCG y hepatitis B. Ahora bien, con el paso del tiempo ya vienen las otras vacunas de la niñez. Ya cuando el niño adolescente ya va creciendo, que no depende de sus padres para ser vacunados, y producto de las exposiciones que usted mencionaba, a chimi, que me comí en una esquina, y a otros tipos de exposiciones, entendemos que ya estamos inmunizados. Sin embargo, no ocurre del todo así. Y les hago una experiencia personal. Yo me formé en Brasil, como usted mencionó. Ellos asumían
uno de los que fue mi médico asistente, asumía que yo por venir de un país del Caribe, un país tropical, había estado expuesto al virus de hepatitis A. Y entendía que yo no necesitaba la vacuna. Me hicieron pruebas de anticuerpos para ver si yo estaba protegido o no, y resultó que no, que yo no tenía anticuerpos contra hepatitis A, y a mis 25 años tuve que ponerme la vacuna contra hepatitis A, que es una infección que algunos niños de forma natural la tuvieron, crearon anticuerpos y ya están inmunizados. Sin embargo, quien no estuvo expuesto, esta infección pues se da por contacto con alimentos y aguas contaminados, y yo le dije a quien me indicó la vacuna, que no me la quería indicar inicialmente, yo le dije, vio que yo fui un niño muy limpio. No me infecté cuando niño, ahora necesito la vacuna. Que no jugué con tierra. No jugué con tierra. Entonces, a partir de ahí tenemos que tomar eso en cuenta. En la infancia, dado que nuestra salud depende mucho de nuestros padres, hay un control, sabemos que los niños se pueden enfermar y que se enferman más, son más vulnerables por el sistema inmune de ellos no está del todo desarrollado, se va desarrollando con el tiempo. Entonces ya los padres saben que tienen que hacerlo. Ahora bien, cuando ya es un adolescente, adulto joven, parece como que ya no se necesitan las vacunas, y es un gran error, porque hay enfermedades asociadas a comportamientos, como es el caso de la transmisión del VPH, por ejemplo. ¿Ese VPH que es, Smiley? El virus del papiloma humano. Es un virus de transmisión sexual. Cuando los adolescentes comienzan la vida sexual, ahí pues aumenta el riesgo de ellos estar expuestos a este virus, y es cuando entonces deben ellos, previo a ese inicio, deben vacunarse de 9 a 14 años, porque se espera que en esa edad todavía los niños no hayan iniciado. Si iniciaron la vida sexual, por ejemplo, un niño, un adolescente, mejor dicho, ya joven de 16, 17 años por ahí, ¿se puede poner la vacuna? Sí, se la puede poner, pero es muy probable que ya haya estado expuesto al virus, y entonces que la vacuna no sea tan efectiva como sería en caso de que nunca haya estado expuesto al mismo. ¿Tú ves qué interesante? Sí, pero él dio una edad, como que actividad sexual, 16, 17 años. Pero ve acá, Edu, y nosotros tenemos 25% de embarazadas adolescentes en la República Dominicana, Dios adolescentes mío. De 12 y de 13. Esa es la edad, esa es. Señor, una realidad triste de nuestro país, que a veces uno se quiere resistir, pero está ahí, esa situación. Doctor, tomando en cuenta lo que usted nos comparte, sumamente interesante. Usted sabe que nosotros salimos de un proceso mundial, porque la vida de nosotros ha sido tan interesante que a nadie le preguntaron, ¿tú quieres sobrevivir a una pandemia para que tenga una vaina buena que contar cuando termine tu vida? Yo no sabía, yo no estaba contando señores, con eso, no. Yo no estaba contando con eso. No. 15 días de vacaciones, después 30, 45, y de ahí cerraron el mundo entero. Ya nadie lo prepararon ni mental, ni emocionalmente, ni económicamente para esa cosita, para ese momentico. Pero usted sabe que hubo algo interesante, y fue el tema de la vacunación contra el COVID. ¿Siente usted, por los mitos que han surgido después de la vacunación, que hay una percepción errada o a favor? Hay mitos, realidades en cuanto al tema de vacunación, de vacunarme. Y se lo pregunto porque usted sabe que a la vacuna del COVID todavía hay personas que meten la mano en la estufa encendida de que porque la vacuna mataron gente y que matan gente. Y hubo gente que no se la puso. Hubo personas que no se la puso la vacuna. Yo me puse 4, no me puse la 5ª porque no la aprobaron y no la lanzaron. Pero yo, claro. Yo también me la puse todas. Yo me la puse todas. ¿Qué opinión le merece esto? Porque esto es un tema sensible. Todavía hay organizaciones antivacunas. Sí, así que a la franca, no te vacunes, que si te vacunas te mueres, a la franca. Así Cuéntenos. Sin lugar a dudas, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto directo en la vacunación. Afectó, producto del aislamiento, afectó el programa regular de vacunación que ya se venía realizando, porque no podían acudir a los centros de vacunación. Entonces, un retroceso en las coberturas de vacunación de las diferentes enfermedades, sarampión, poliomielitis, entre otras. Ya otro impacto que tuvo fue en relación a la percepción, y yo diría que es debido al proceso como tal. O sea, se vacunó un gran número de personas en un periodo de tiempo corto, o sea, fue una vacunación masiva, y fue una vacunación
que si bien la vacunación es una estrategia de salud pública, pero es una decisión individual. Es decir, cada uno hoy en día decide si se quiere vacunar, por ejemplo, contra neumococo o contra el herpes zóster. Sin embargo, en el caso de la vacunación contra COVID-19, fue una medida de salud pública y que impuso la vacuna. Obligatorio. Era obligatorio. Los seres humanos menos grandes no nos gustan las cosas que son obligatorias. Exacto. Entonces, en ese momento era lo que correspondía. Para garantizar la salud colectiva, era necesario que la mayor parte de la población estuviera inmunizada. Eso ya creó cierto objeción, por así decirle, a la vacunación y que todavía hoy, como usted menciona, ha hecho que las personas vean la estrategia de vacunación como algo negativo. Ahorita mencionaba, se vacunaron muchas personas en poco tiempo. Es esperado que ocurran eventos adversos asociados a la vacunación. Y es importante que quien nos está acompañando pues lo sepa. Quienes están en su casa, están viendo el podcast, están escuchando, pues sepan, es esperado que ocurran eventos adversos. En los ensayos clínicos se acompañan en esos eventos adversos para ver cuáles son la intensidad y la duración. Es normal que posterior a la inoculación de una vacuna ocurra dolor en el lugar de la aplicación. Entonces, en los ensayos clínicos, cuando se está estudiando la vacuna, pues se acompaña a eso, se ve y posteriormente se comparte la información. Así como cuando uno, por ejemplo, va a tomar un acetaminofén, si uno lee, dice, podría ocasionar tal cosa. Así mismo las vacunas. ¿Qué pasó? En el contexto epidemiológico que estábamos viviendo y como mencionaba anteriormente, fue una vacunación masiva, una vacunación hasta cierto punto que fue impuesta. La población se enfocó en eso y comenzó a ver eventos adversos que podrían ser raros, asociados a otros productos, a otras vacunas. Sin embargo, como era mucha gente en poco tiempo, ese poquito que iba surgiendo causaba mucho ruido. Entonces, ese fue el problema de la vacunación COVID y que todavía estamos nosotros pagando las consecuencias porque vacunas de otro tipo, como es el caso de influenza, que es una vacuna que debemos de recibir anualmente, entre otras vacunas, todavía la gente dice, yo no me pongo más vacunas porque ya me puse 3 vacunas del COVID y no quiero más. No solo vacuna del COVID, sino cualquier otra vacuna no quieren administrarla. Tal vez, Smiling, sería bueno saber un poco la historia de las vacunas porque la esperanza de vida del ser humano precisamente se aumentó cuando redujimos las enfermedades infecciosas. Entonces, tal vez ahora nos morimos de otra cosa, del corazón, porque ustedes quieren comer lo que quieren. Sí, así es. Y no hace ejercicio, y etcétera. Pero antes la gente se moría de 5, de 10, de 15 años. Háblanos un poquito de eso, porque eso pone en contexto lo que es el tema infeccioso y lo que es la vacunación y cómo surge el que tengamos protección para que pues las personas que nos ven y nos escuchan puedan tener esa información y realmente hacer lo que nosotros queremos, que es cuidarse más. Así mismo es. No es raro escuchar a las abuelitas y bisabuelas decir, yo tuve 5 hijos y de los 5 se murieron 2. Anteriormente era alto el índice de mortalidad en los recién nacidos, en la infancia, porque se infectaban, presentaban enfermedades infecciosas que ellos no podían contrarrestar por sí mismos y terminaban falleciendo. Con la llegada de las vacunas se disminuyó esa mortalidad infantil, porque ya los niños, desde el nacimiento, mencioné, reciben ya 2 vacunas, BCG y hepatitis. A los 2 meses, más vacunas. A los 4, más vacunas. Eso los va a proteger de todas las enfermedades que se ha demostrado que representan mayor riesgo para esa población. Entonces, como mencionaba ahorita, la edad es el principal criterio para saber cuáles vacunas debemos de tomar. Hay enfermedades que atacan principalmente a los niños.
hay otros que van más a los adultos. Entonces, en función de eso, la edad y también de otras condiciones que pueden llevar a aumentar ese riesgo, como son las enfermedades de la vida adulta, hipertensión, diabetes, entre otras, aumenta el riesgo. Entonces, es de verdad que hablar de vacunas es bastante interesante porque cuando surgió la primera vacuna, en 1796, gracias a Edward Jenner. Los otros días. 1796, gracias a Edward Jenner, él lo que hizo fue que inoculó la pus que había en la secreción de una persona que había trabajado con vaca, ordeñando vacas, y que esa vaca estaba infectada por la viruela vacuna. Entonces, quienes estaban ordeñando las vacas, por las lesiones que le surgían en la piel y el contacto con ese fluido de las vacas, pues desarrollaban unas lesiones que eran purulentas. Y Edward Jenner inoculó en un niño esa pus y vio que ese niño que fue inoculado con esa pus, esa secreción de esas personas que habían experimentado la viruela vacuna, el niño, al ser inoculado, le dio viruela, pero no la viruela que le daba al resto, que los mataba. A él le dio una forma leve y por eso se llaman vacunas, porque provienen de la viruela vacuna. Yo le digo a los estudiantes, si hubiese sido de un mono, hoy en día nosotros no diríamos vacuna, diríamos tal vez monuna. Sí. Porque Exacto. deriva de las vacas. Mocuna, exacto. Entonces, una historia que inició en 1700, estamos en 2025. Así es. Edward Jenner no tenía la tecnología que nosotros tenemos hoy. Es de esperarse que haya un impacto. Así como los cardiólogos, por ejemplo, para medir la frecuencia cardíaca, ¿qué hacían? Auscultar el corazón, contando los latidos. Hoy en día tenemos un reloj que dice cómo está la frecuencia cardíaca. Entonces, así mismo fue. Con el paso del tiempo, la tecnología vino a facilitar el desarrollo de las vacunas. Por eso vemos que hoy en día, a diferencia de años anteriores, siglos anteriores, pues se puede reducir ese tiempo manteniendo el cumplimiento de cada una de las etapas de los ensayos clínicos. Qué bueno que usted menciona eso en cuanto a las etapas de los ensayos clínicos, porque yo percibo que fue algo como que le generó cierto nivel de ansiedad a las personas, hablando del tema del COVID, y es que las vacunas se toman un tiempo, ¿verdad? Agotan fases, agotan ciclos dentro de su proceso de desarrollo, pero ante esta urgencia mundial, digamos que gracias a Dios hubo laboratorios que pusieron todo su capital humano y económico para que pudiéramos estar aquí. Señores, miren, a los antivacunas estuviéramos presos aquí todavía no en la quedara casa. piedra sobre piedra si no salen esas vacunas. Sí, muchachos. Mira, nosotros estuvimos como en la película de los vaqueros, el heno que hace que y así rodando, esto estuviera desierto. Como arrancó el COVID. Así, mira, muchachos. Aquí no quedara piedra sobre no me piedra. Quiero ni acordar. Mire, pero algo que yo siento que generó fue la rapidez con la que salieron algunas vacunas. Normalmente, ¿qué tiempo dura una vacuna para su elaboración y ya puesta en las manos de un paciente o para aplicarse ya, por ejemplo? ¿Qué tiempo dura? La respuesta es depende. Ok. Porque hay que conocer qué tipo de microorganismo es, si es un virus, si es una bacteria, todo eso interfiere. Pero lo que mencionaba anteriormente en relación al impacto de la tecnología en el desarrollo de las vacunas es de destacar. Mencionaba usted que fue rápido, es lo que la gente entiende, que fue rápido. Yo encuentro que eso tardó demasiado. Yo encuentro que tardó mucho. Yo esperaba que en 3 meses tuviéramos vacuna. Yo esperaba máximo 6 meses, pura de verdad. Pasa y nada. Entonces, cuéntanos eso. Sí. Realmente no fue tan rápido. Hay vacunas que pueden durar años. ¿Qué pasó con esta? Hablando de la vacuna del COVID. Antes del SARS-CoV-2, que es el virus, el nombre de verdad del virus que causa la enfermedad COVID, ocurrieron otras infecciones respiratorias por coronavirus, como fue el MERS y el SARS-CoV-1, que ya permitieron el desarrollo, las fases iniciales, las investigaciones de vacunas candidatas para esas enfermedades. Entonces, cuando surge la pandemia, no se comenzó de cero.
ya se había estado trabajando durante años en esas vacunas para un posible coronavirus que pudiera volver. Entonces, como le decía, hay que reconocer que las fases pues fueron un poquito más cortas comparadas con otras vacunas, pero es que no se comenzó de cero, pero se cumplieron las fases, se evaluó primero la seguridad. Así es que ocurre en cuanto a ensayos clínicos para medicamentos y vacunas. Lo primero que se evalúa es la seguridad en un pequeño grupo poblacional, menos de 100 personas. Luego se va a evaluar que, aparte de que sea segura, que sea inmunogénica, que cause una respuesta inmune, es decir, que nuestro sistema inmune reconozca eso que se está inoculando y desencadena una respuesta inmune. Entonces, posteriormente va aumentando el número de personas en las que se va a inocular. Pero previo a eso hay una fase preclínica. Antes de hablar de evaluar seguridad y la inmunogenicidad en humanos, ya se ha evaluado en la fase preclínica. Todo eso en condiciones de laboratorio. Y después de la fase 3, que ya son miles de personas, viene la fase 4. O sea, con la fase 3 concluye el ensayo clínico. Ya recibe la aprobación, por ejemplo, de la FDA y se comercializa. Pero no es que se comercialice y aquí acabó el acompañamiento, no. Se comercializa y continúan reportándose los posibles eventos adversos que puedan surgir. Por ejemplo, si yo me aplico una vacuna hoy y a mí se me cae el cabello, eso hay que reportarlo. Porque ocurrió después de la aplicación de la vacuna. Hay una asociación temporal, es decir, la vacunación fue primero y luego ocurrió lo que sea que ocurra. Aunque yo engorde. Sí, Ay, Dios así mío. es. No diga eso. Me Así es, vacuné y se ha visto- aumenté se ha de visto peso. medicamentos- Pero no dicen que era comiendo que estaban. Hay estudios precisamente para eso, que posteriormente a la utilización de medicamentos se ha visto un aumento de peso, por ejemplo. Eso se describe como parte del seguimiento. Ahora bien, decía, asociación temporal, pero no necesariamente la asociación temporal representa una asociación causal. Ocurrió después la pérdida de cabello, ocurrió después de la vacuna, pero yo estoy muy estresado. Yo tal vez me lavé el cabello con un nuevo producto, un champú que me trajeron de no sé dónde, que me afectó. Entonces, la caída de cabello no necesariamente está relacionada, aunque en tiempo esté relacionado, pero no como causa sería la vacuna. Entonces hay que investigar esas relaciones y por eso es que es importante, luego de comercializada, continuar el seguimiento por parte de las casas farmacéuticas que las producen, continúan esa vigilancia. Qué bien. Smiling, hemos hablado de vacunación en el adulto, pero no hemos dicho de qué hay que vacunar al adulto. Has hablado Y el rango de edad. Has hablado mucho de la edad y demás, y bueno, y dijiste el virus del papiloma humano en la adolescencia, pero uno comienza a ser adulto de los 18 o de los 21. ¿Cómo es? Que eso va variando de país De país en país. Sí, aquí es desde los Aquí 18. es de los 18. Ok, entonces bueno. al viejo, ¿de qué hay que vacunarlo? Vamos a hablar. Al viejo, No. comenzando con los 18. Al adulto, no Al diga adulto, el al adulto, viejo, ok. el viejo. Ok, A la gente le gustaría saber, por ejemplo, doctor, sus recomendaciones. Por ejemplo, de los 30 a los 40 sería bueno estas vacunas. De los 40 a los 50, porque a la gente le gusta saber para ubicarse en qué rango está. Pues, él está diciendo esto para ubicarse. Identificó. Pues yo soy parte del mundo. A mí me Yo soy tocan parte de la todas, población. Me tocan todas. O sea, tú tienes que hacer una recogida. Vamos a ver, doctor. Bueno, como mencionaba, el principal criterio para saber cuáles son las vacunas que le corresponden a un paciente es la edad. Ese corte de 10, 20, 30, o sea, no es el que normalmente se utiliza. No se utiliza. Pero podemos decir, pacientes, por ejemplo, el CDC, mayores de 19 años. Ya, recomendación para adultos mayores de 19 años. Entonces, ese adulto de 19 años, su sistema inmune, ¿cómo está? No es el mismo que el sistema inmune de una persona mayor de 50 años. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué comorbilidades tiene ese adulto? El de 30 años, yo tengo 32 años. Y yo no soy Tú no ves, lo dices de hipertenso. una vez, le da. Lo vaina Y uno. aquí un niño. Lo vaina uno aquí Una ahora. vez. No arruinó. No, pero No, ven no, acá. Lo arruinó. ¿Y pero en qué doctor Me es puse este? como ejemplo. Nos dio como el camión de la basura, de reversa Dios pura. mío. Pero nada, siga, 32 Mira, años, mira, doctor, mira. siga. Un Yo- niño. un No niño. sufro de nada, no tengo comorbilidades, no soy Dele diabético, gracias a no Dios. soy- Gracias a Dios. Entonces, además,
de la inmunosenescencia, que es un concepto que solamente se escucha bonito, pero que no es bonito. Ok. ¿Qué es la inmunosenescencia? Sin desviarme del tema, para que me entienda un poquito mejor. Es el deterioro fisiológico de la inmunidad. O sea, con el paso del tiempo, el sistema inmune, así como los huesos se vuelven más frágiles. Se envejece. Así, exactamente. Así también el sistema inmune envejece y la capacidad que tenemos nosotros de defendernos de las infecciones disminuye. Asociado a eso también las comorbilidades. La diabetes es una condición que disminuye la respuesta inmune. Los pacientes diabéticos son más propensos a las infecciones y eso se van asociando. El estrés, por ejemplo. Yo siempre, cuando me toca hablar de esto, yo pongo como ejemplo una señora de 60 años, hipertensa, diabética, deprimida porque le mataron el esposo, que vive en un barrio de Santo Domingo. Tiene múltiples condiciones para que su sistema inmune esté debilitado y todo eso aumenta. Entonces, la edad, condiciones médicas, hay que tomar también en cuenta condiciones especiales como el embarazo. Hay vacunas que son para cada embarazo, independientemente de la edad que pueda tener esa persona. Le toca, por la edad le tocan vacunas, por su embarazo le tocan vacunas. Riesgo ocupacional. Los profesionales de la salud también les toca vacuna por el riesgo ocupacional que tienen. Los que van a viajar, hay vacunas que le corresponden por esa situación especial. Entonces, sabiendo todo eso, tenemos a una persona, vamos a poner este servidor de 32 años, que es profesional de la salud, que necesite vacunar. Influenza todos los años, anual, y estamos en la temporada de influenza. ¿Y cuál es la temporada? ¿De De dónde a dónde? septiembre a febrero, en el hemisferio norte, que es donde nosotros estamos, pues es la temporada de vacunación contra influenza. Porque en ese periodo aumenta la transmisión de virus respiratorio asociado a las condiciones climáticas, por ejemplo. La disminución de la temperatura aumenta la transmisibilidad y la persistencia de los virus en el ambiente. Así como también en países más fríos que el nuestro, que son del hemisferio norte, por pasar más tiempo encerrados y juntos también aumenta entonces la transmisibilidad. Por eso... Eso mata a mucha gente mayor. Mucha gente mayores. La influenza. Son los que tienen principal indicación, pero todos los grupos de edades, todos los adultos deben de recibir anual una dosis de influenza. DT y DTPA. ¿Qué es eso? Difteria y tétanos. La recibimos cuando niños, pero los anticuerpos caen. Hay que tomar un refuerzo de DT cada 10 años. Me toca anotar esa, yo no me he puesto esa. También importante. Dios mío. Vamos a hacer la indicación aquí a la De aquí salgo yo indicando. No. Sigue, que ahora Te soy yo la que indicamos. me estoy. La que La está que haciendo está consultando. Ay, Dios mío. Sí, no, un chupi de vacuna vamos a tener que me le he nosotros puesto. comprar. De aquí no se va sin su No, lista. No, me no. voy. Continúe, doctor. DT, cada Entonces, 10 años. La Cada 10 DT años. cada 10 años. Ok. La DT, hay una variación de ella que es la DTPA, que tiene el componente de pertusis que causa la tosferina, una enfermedad bacteriana, la tosferina que afecta a niños, pero también puede afectar a lo largo de la vida, y que los anticuerpos que desarrollamos cuando nos vacunaron de niños van cayendo en el tiempo. Entonces el abuelito comienza con una tos persistente y no pensamos que es tosferina, pero es tosferina que tiene el paciente. Por la edad puede pasar desapercibido, pero se puede hacer la prueba. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero es mejor prevenirla. Entonces, influenza DT, todos los años, DTPA cada 10 años. Cada 10. Ok, también hepatitis B. Me estoy poniendo como ejemplo yo. Soy una persona de 32 años. Hay que tomar en cuenta cómo se transmiten las enfermedades. Hepatitis B por riesgo ocupacional tengo y también por vida sexual activa. Una persona de vida sexual activa tiene riesgo de transmisión de hepatitis B, entonces tiene que completar su esquema de 3 dosis de hepatitis B si no está protegido. Porque hay que tomar en cuenta el historial de vacunación. Llega el paciente para que yo lo evalúe, yo tengo que ver cuáles vacunas él se puso en la infancia. Normalmente la gente no tiene la tarjeta de vacunas. Voy a hablar con mi mamá a ver si ella tiene el cartón.
El cartoncito. Lo dudo. Eso se desintegró pura Muchacho, semana. hace rato. El mío era en blanco y negro. Ay, Dios puro. mío. Porque lo de ahora viene en colores. No diré que lo mío no tuvo color porque El cartoncito mío era en una mascota petete que estaba y lo anotaban. En una mascota petete y lo anotaban ahí. Facilita, Le iba Con un poniendo. lápiz de carbón. Él se Así, puso eso. así. Lléveselo, doña. facilita bastante. Ay, Dios mío. Pero no te apures Conocer porque el eso no es antecedente. digital y eso sigue siendo con una cosa de cartón todavía a esta altura el juego. Esperamos que a la brevedad. Sí, eso se sí, digitaliza. eso ya eso Sí. como que debería pasar, Sí, ¿verdad? pero es toda una logística para eso. Entonces, hepatitis B mencioné. Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, mencioné mi edad y voy a viajar a un país, por ejemplo, Arabia Saudita, los musulmanes cuando van a Arabia Saudita, a la Meca, tienen que ponerse la vacuna antimeningocóxica porque es una vacuna obligatoria inclusive para poder entrar. Entonces, es una evaluación individual, como mencioné, pero las que sí o sí debe tener al día una persona adulta, influenza todos los años, DT cada 10 años, porque se cae de un motor, por ejemplo, y ya tiene riesgo, se corta y ya tiene riesgo de tétanos. De eso nos va a prevenir la DT. Y hepatitis B por el tipo de transmisión, el contacto sexual. Además de otras que como mencioné que pueden ser necesarias también. Pero se ha puesto, llamémosle de moda, esa vacunación en el adulto relacionadas a que precisamente yo creo que fue después del COVID que empezamos a investigar bien ese tema de los virus. Estudios grandes que hay sobre influenza y cómo afecta desde el punto de vista cardiovascular, pero entonces decimos, bueno, tienes que vacunarte de meningococo, ¿verdad? De influenza, de meningococo, de herpes zóster, de sincitial respiratorio. Háblanos de esas vacunas que ahora yo voy a decir que tenemos más conciencia que debemos utilizar en el adulto y la razón, tú di la razón desde el lado tuyo. Y eso es el colmo porque uno tiene demasiado problema como cardiólogo. Y ahora esta gente ha venido a traerle problemas a uno. Sí. No, que hay que vacunarte porque si no aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, háblanos un poco de eso, Smiling. Asimismo es, la evidencia científica va aumentando con el paso del tiempo. Y hoy en día sabemos que así como se inició hace un tiempo en relación a la influenza y el impacto que tenía en el riesgo cardiovascular, ya hoy en día sabemos que otras enfermedades infecciosas como es la culebrilla, el herpes zóster, también tiene relación con ese riesgo cardiovascular. ¿Cómo va a ser, Hay doctor? estudios, sí, hay estudios. Interesante eso. Y es muy común el herpes zóster. El herpes zóster ocurre en 1 de cada 3 personas que hayan tenido varicela. ¿Tuviste varicela? Eso es alto. Nosotros Eso es 3. mucho. ¿Tuviste varicela? Yo tuve. Yo no recuerdo, Yo tuve varicela. ¿Algún hermano tuvo varicela? Yo no recuerdo. No, mi hermanita no, pues somos 2. No voy a preguntarle la edad, pero me imagino No, ahorita yo- por yo- los yo comentarios. tengo 43, no, yo tengo 43 años. Por la edad. La única que está calladita y Sí, solamente dice que es mayor que él soy yo. Yo tengo 43, sí. Aunque me veo del año, pero ya yo tengo mis reparaciones. Pero son 43. Se han hecho alineación y balanceo. Campbell. Me cambiaron la junta de la culata. Ay, Dios mío. De todo. Entonces, Es muy común esto entonces, doctor. Qué interesante. sí, 1 de cada 3 personas que haya tenido varicela a lo largo de la vida puede desarrollar el herpes zóster. Yo tuve varicela, la doctora tuvo varicela. En el caso tuyo, por la edad, me imagino que estuviste expuesto, aunque no Sí. desarrollaste la enfermedad con las manifestaciones cutáneas, pero si hacemos anticuerpos es muy probable porque la incidencia de varicela en países como el nuestro Es es alta. alta. Sí. Entonces, de nosotros 3, suponiendo que los 3 tuvimos varicela, según las estadísticas, 1 va a tener el herpes zóster. Yo voy a poner mi vacuna porque esa no voy a hacer yo, ¿no? Ok. Y es una enfermedad que hasta cierto punto yo digo que es menospreciada, porque es tan conocida por la población, Se la culebrilla. subestima, doctor, Se se subestima, subestima. porque se atribuye al herpes zóster solamente el dolor localizado. Me dio un dolorcito, una erupción que salió aquí, me ensalmé y la vida continúa. Pero no necesariamente ocurre así. Hay personas que les va súper bien, tuvieron su dolor en la fase aguda, la erupción que aparece, puede ser en el tronco, puede ser en la cara. Si aparece en la cara puede comprometer hasta la visión. Y ese es el problema, que es una enfermedad neurocutánea compleja. O sea, cuando ya vemos las lesiones en piel, hace rato que por debajo
a nivel interno, ya hay una radiculopatía aguda, sensitiva y dolorosa. Ay, ¿Qué Dios quiere mío, decir eso? Smiling, sí, exactamente. Explico eso. Que la raíz nerviosa está inflamada y por eso es que duele, porque el nervio se inflama. Si con un toquecito que a veces uno se da por aquí, le da un corrientazo, imagínense ustedes con una inflamación que tenga ese nervio completo, las áreas que va a inervar, valga la redundancia, ese nervio, pues van a experimentar una sensación dolorosa. Entonces, ese dolor posteriormente va a mejorar en algunas personas. Sin embargo, se ha visto que hasta un 30% de la población el dolor persiste por más de 90 días. ¿Y cómo interfiere un dolor en la vida diaria? Deja a la gente irritada, interviene en la calidad de vida, interviene en la calidad del sueño, puede aumentar la tensión arterial. Eso es solamente la fase aguda. Hay pacientes que, como mencioné, quedan con una neuralgia posherpética, un dolor crónico por más de 90 días. Pero hay pacientes que pueden tener compromiso. En el caso de que sea un herpes zóster, una culebrilla oftálmica, pueden quedar con compromiso inclusive de la visión. Entonces es penoso que una persona que siempre ha visto y que de repente se comprometa la visión y quede ciega por una enfermedad que es prevenible por vacunas. Pero a nivel cardiovascular se ha demostrado que pacientes que tuvieron herpes zóster tienen riesgo aumentado de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Los primeros días posterior de la reactivación del virus, o sea, del herpes zóster, es mayor el riesgo, disminuye con el tiempo, pero todavía un año después, el paciente, después de haber tenido un herpes zóster, todavía un año, puede presentar un infarto, un accidente cerebrovascular. Entonces, es importante. Bueno, tú sabes que a mí me ha tocado estudiar de vacunas. Alta la prevalencia de esto. Me ha tocado estudiar de vacunas porque yo me había quedado como Bullying 47 cuando vinieron a decirme que estas enfermedades infecciosas aumentaban el riesgo de eventos. Y estudiando y revisando todo lo que dice los análisis, los estudios y la evidencia científica, me encuentro que luego de una infección, Smiling estaba hablando por herpes zóster, a la semana eso te aumenta el 80% de hacer un evento cerebrovascular. Sí, es y alto. que al mes te aumenta en más del 60% la probabilidad de hacer un infarto al corazón. Y que si tú eres hipertenso, eso te aumenta la probabilidad en más de un 85%. Sí. Y que si tú has hecho un infarto, eso te aumenta la probabilidad en más de 121 veces. Después de eso yo dije, vamos a vacunar a la gente. Claro. Vamos a vacunar porque el riesgo de eventos es demasiado elevado. Así mismo es. Y voy a poner un ejemplo que fue precisamente un cardiólogo quien lo compartió conmigo mientras conversaba con él. Él me dijo, Smiling, si tú encierras a un gato y a un ratón en un cuarto, prepárate para el desastre, porque el gato va a hacer todo lo posible por capturar y matar al ratón. Los floreros que estén en el piso lo pueden encontrar rotos, las cortinas, la mesa. Así mismo pasa con nuestro organismo. Cuando entra un microorganismo a nuestro cuerpo, el sistema inmune sabe que tiene que acabar con eso. Ahora bien, hay daños colaterales. Producto de la respuesta inmune hay una liberación de citoquinas proinflamatorios, que son sustancias que se liberan dentro de nuestro cuerpo para matar a ese microorganismo. Pero ¿qué pasa? Esas citoquinas no solamente tienen un impacto en el microorganismo, también van a tener impacto en nuestro cuerpo. Hay una inflamación sistémica y si un paciente, por ejemplo, cardiópata, que sufre corazón de larga data y que ya infartó, por ejemplo, tiene placas de ateroma, esa placa de ateroma puede desestabilizarse. En el caso, por ejemplo, de influenza se ha visto en mecanismo directo, indirecto. En el caso de herpes zóster es otro tipo de presentación porque el virus de varicela zóster que causa el herpes zóster o culebrilla se replica dentro del vaso y causa una inflamación endovascular. Pero lo que quiero decir en resumen, esta inflamación sistémica y endovascular se asocia
con la causa de trombosis, porque al fin y al cabo, esta cascada de efectos que van a ocurrir lo que lleva es a una oclusión arterial y ahí se presenta el evento cerebrovascular o infarto del miocardio. Yo siento, Pura, que el doctor Smiling ha sido sumamente claro, preciso, en cuanto al abordaje de tantas patologías que al final del camino, si lo pensamos en frío, pudieran prevenirse si la persona se vacuna desde pequeñito hasta en la adultez. Y él nos acaba de enumerar vacunas en el adulto que pueden, o sea, que deben de tomarse en consideración para que las personas sepan que no es solamente en esa adolescencia, en la niñez, que hay que vacunarse. Y hay vacunas también, doctor, para el herpes zóster. Sí, yo mencioné ahorita el adulto joven, no es bullying, pero también ¿Vamos a hay llorar vacunas. otra vez? Yo me había olvidado de Pero vuelve y, Sí, no. Hay vuelve y le vacunas. echa fuego. Sí, sí, Quiero sí. hacer el contraste ahora con las vacunas para los adultos mayores. Ahorita yo mencionaba una palabra que es la inmunosenescencia, el debilitamiento normal, natural de la inmunidad asociado a la edad. Así es. Hay otro concepto que también suena muy bonito, que es el inmunofitness. ¿En qué consiste el inmunofitness? Así como vamos al gimnasio a mantenernos en forma, la doctora por ejemplo de eso, actividad física, la Sí, doctora sí, sí, sí. no se pierde con eso. Elvin no se queda. Tampoco. Elvin Bueno. arranca en bicicleta, oye, di que para la romana. Ay, Dios mío. Playa Sí. Nueva Romana, oye. Está en bicicleta. Pedales, digo yo, Humildemente. bueno. De la que tiene la gomita delgadita. Sí, Así de ruta, mismito, así sí. mismito. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Entonces les comentaba, el inmunofitness, como indica el nombre, es el entrenamiento del sistema inmune. Ok. ¿Qué va a garantizar eso? Que cuando yo sea una persona ya mayor, que se espera que mi inmunidad vaya cayendo, yo sea más resiliente, yo pueda responder mejor a las infecciones que puedan ocurrir. Ok. ¿Y qué se puede hacer para nosotros mantener nuestro sistema inmune en forma? Hay cosas que ya estamos haciendo. Actividad física, Así es. una buena dieta, Sí. también evitar hábitos tóxicos como fumar, Ok. horas de sueño, hay que dormir bien. Ok. Todos estos son Digo, yo no debo de fumar cigarrillo, pero me puedo fumar una juquita. evitar, No. Oye, evitar eso es fumar hábitos, también. Y claro el que sí. cigarrillo, Edwin. Claro, Más una evitar todo juca eso. equivalente a 100 cigarrillos. Evitar Y todo un vape, eso. entonces. Tampoco es lo mismo. Pero es que. Anda. O sea, todo eso va a hacer que nuestra edad cronológica y nuestra Ajá. edad fisiológica o biológica, mejor dicho, Sí. sea diferente. Sea diferente. Porque una cosa es, tenemos a doña María que tiene 75 años y a doña Petra que tiene 75 años. Sí. Pero ¿qué pasa? Doña María hace actividad física, se alimenta bien, duerme bien, ella lleva una vida también social, Sí. o sea, todo eso interfiere y se vacuna. Sí. Ahora bien, doña Petra es una señora que cuando tenía 20 años, ella tuvo una infección, desarrolló tuberculosis, por ejemplo. Ya los pulmones de doña Petra, aunque se haya recuperado la tuberculosis, Están comprometidos. están comprometidos. Entonces, la edad cronológica de las dos es igual, pero la edad biológica no es la misma. Igual, quien mencionaba la doctora, quien es hipertenso, diabético, eso ya va causando pues una aceleración de esa inmunosenescencia, podemos llamarle. Entonces, ya cuando llega a los 75 años, la edad cronológica es igual, pero la edad biológica no. Entonces, la inmunización a lo largo de la vida, y me encanta esa frase, inmunización a lo largo de la vida, porque comienza con el embarazo. La mamá recibe vacunas que le pasan anticuerpos al bebecito. Así es. Entonces ya cuando el bebé nace, comienza a vacunarlo a él. La vacuna de la infancia, la vacuna de la adolescencia, la vacuna de la adultez. Ahora bien, ese proceso de inmunización a lo largo de la vida es parte de ese inmunofitness. Si estamos yendo al gimnasio, estamos comiendo sano, estamos durmiendo bien, excelente, pero hace falta vacunarnos. Y respondiendo la otra pregunta en relación a inmunización en el adulto mayor, conociendo esto, es importante que el adulto mayor, según
pues su edad, a partir de los 50 años, puede recibir la vacuna contra herpes zóster. Otra vez. La vacuna contra neumococo. 50 es un niño, Smiley. Pero ya el sistema por inmune, nada. por mejor que nos veamos por fuera, Sí. el sistema inmune por dentro ya Sí, está. son- 50 años, sí. herpes zóster. Herpes zóster. A partir de los 60 años puede recibir la del neumococo. Neumococo. Ok. Una noticia, primicia aquí. Ok. Actualmente está disponible la Neumovente, que es la vacuna más nueva contra neumococo. Está disponible de forma gratuita en los centros de vacunación del país. O sea, el gobierno la está ofreciendo gratuita, Pura. Y aún así la gente no se la va a poner. al igual que influenza. Vamos a Los adultos propagar esta mayores información. tienen que vacunarse contra influenza, el país la ofrece gratuita y no se vacuna la gente. Entonces ya va herpes zóster, influenza, neumococo, sincitial respiratorio. Sincitial respiratorio. muy importante. Es otro virus respiratorio que puede causar complicaciones en el adulto mayor, inclusive la mortalidad, porque eso hay que decirlo. Las infecciones, no solamente la fase aguda, sino también las complicaciones. No sabemos cómo va a evolucionar ese abuelito. Puede que sea necesario hospitalizar y puede que aparte de hospitalizar, llegue a UCI y en UCI se complique y fallezca. Entonces, las enfermedades infecciosas no es solamente la fase aguda, sino sus complicaciones. En el caso de sincitial respiratorio, está disponible en el país, llegó este año, no está a nivel público, solo a nivel privado. Esta vacuna también la deben recibir las embarazadas. El sincitial respiratorio. Sincitial respiratorio, aparte de DTPA, que va a proteger al recién nacido de difteria tetanotosferina. Sincitial respiratorio protege al niño porque la mayor incidencia de infección de sincitial respiratorio es en los menores de 1 año. Por eso si vacunamos a la embarazada, pues estamos protegiendo también al recién nacido que va a tener sus anticuerpos. Pero ¿qué pasa? A pesar de que la incidencia es mayor en menores de 1 año, sin embargo la mortalidad es mayor en mayores de 65. Entonces, por eso hay que vacunar al abuelito. Entonces, recapitulando. Bueno, Oye, la vacuna para mí, que tengo más de 50, Smiling, ya tengo que aceptarlo, más de 50. Las vacunas para mí, ¿cuáles son? Herpes zóster, Herpes zóster. como profesional de la salud que está expuesta, pues el neumococo puede recibirla antes de los 60 años. Igual, sincitial respiratorio puede recibirla en ese caso porque tiene un riesgo sobreañadido. Un riesgo. Así es. DTPA, que ya mencionamos, Ajá. que la recibimos en la infancia y los anticuerpos van cayendo. Hepatitis ya debe tenerla al día. Ajá. Es normal que los profesionales de la salud se vacunen porque es un requisito. Sí. Sí. Pero hay que ver si desarrollaron anticuerpos, porque hay pacientes que no desarrollan anticuerpos. Entonces, algo importante, actualmente nosotros estamos viviendo en las Américas un brote de sarampión. En lo que va de año, van más de 10,000 casos ¿De sarampión? de sarampión. Oh, pero eso no estaba erradicado. Qué importante es aclarar eso. La única enfermedad erradicada es la viruela. Ah. El polio, el sarampión está eliminado, no erradicado. ¿Y cuál Ay, es la pero ¿cuál? diferencia? Ah, sí, exacto. ¿Cuál es la diferencia? Una enfermedad erradicada quiere decir que el virus salvaje que causa la enfermedad no circula, por lo tanto no representa un peligro y no hay que hacer nada, o sea, no hay que vacunarse. Nosotros no nos vacunamos de sarampión. Bueno, perdón, de viruela. Bueno, hay que ver por la edad, nada, no es bullying. Ya, no vamos a hablar de ya edad, estamos estropeados. Ya. estamos estropeados. Entonces les decía, polio no tenemos, está eliminada en Dominicana, pero hay países que sí tienen polio. Sarampión no tenemos, está eliminada en Dominicana, pero ahora mismo en Estados Unidos hay un brote y todo dominicano tiene un primo ¿a dónde? En los Estados En Unidos, los Estados así es. Unidos. O sea, que no esté circulando aquí no significa que no tenemos que vacunarnos, por eso a los niños hay que vacunarlos, porque si viene un primo que vive en Estados Unidos, Así trae la es, enfermedad así y es. hay personas susceptibles, esa enfermedad puede ser reintroducida. Ay, Virgen Entonces, Santa. hice el comentario porque yo no sé cómo está la protección de Pura en relación a sarampión. Considerando la situación epidemiológica actual, el contexto, puede que sea necesario también la vacuna de sarampión. Hay que evaluar todo eso. Por hay que armarte un chupi a ti, echarte No, todo no, no. ahí. Hay que Todas ver todo juntas. eso. Por aquí, Un por aquí, chupe, por aquí, sí, sí, por sí, aquí. sí. Yo me las voy a poner todas. Interesante todas las informaciones que nos ha compartido el doctor Castillo. Ojalá Buenísimo. y nosotros de nuestra parte
Vamos a buscar las formas para que esta información que siempre llega, pero vamos a hacer un poquito de push porque estamos hablando básicamente de vida o muerte, tan sencillo como eso, y cosas que se pueden prevenir, y prevenir es hacer antes, para prevenir es actuar antes. Entonces, si usted se vacuna desde pequeño, en la adolescencia, y lleva un esquema de vacunación en la adultez, puede entonces retrasar esa edad biológica, ese avance biológico, y en vez de envejecer, madurar, que no es lo mismo. Usted pueda tener sus 75 años, pero que biológicamente tenga 10 años menos, pura un 65. O 60. O 60 porque se está cuidando. Claro. Doctor, Envejecimiento saludable, eso es lo que envejecimiento saludable. no sirve de nada vivir más años si no tenemos calidad de vida. Así mismo. Wow. Excelente, excelente. No hay Al que final, ponerle no más hay que nada. ponerle más nada. El doctor nos ha ayudado definitivamente con estas informaciones a que todo el que nos ve y nos escucha por Forian Salud Podcast Pura definitivamente Aprenda a cuidarse más. a cuidarse más. Muchas gracias, doctor Castillo. Gracias a ustedes por la invitación. Placer.